Estás escuchando el podcast de Heródotus. Bienvenidos a este nuevo episodio de Heródotus y también a esta nueva sección, la Biblioteca de Heródotus, donde hablaremos de distintos libros, en general vinculados a la historia, y donde también presentaremos estos junto a sus escritores, como es el caso de hoy, ya que tenemos el gran honor de contar con nuestro ya amigo Alfonso Goizueta para presentar su nuevo libro, El sueño de Troya. Alfonso, muchísimas gracias por estar hoy aquí para hablarnos de tu nuevo libro. Y Muchas gracias por invitarme. Gracias por volver aquí y estrenar esta sección con nosotros. Pues nada, el honor es mío de estrenar la sección, Rafa. Pues nada, por empezar desde el principio, queríamos preguntarte por qué escribes El sueño de Troya y en qué momento vital te encuentras cuando nace esta novela, porque en el prefacio del libro mencionas que es tu trabajo más autobiográfico. Entonces, bueno, si nos podías contar un poco en qué momento vital te encuentras cuando escribes el libro y también un poco de qué va. Claro, yo entiendo que debe ser hasta confuso pensar que una novela histórica puede ser autobiográfica del autor que la escribe, ¿no? Porque El sueño de Troya es una novela sobre un arqueólogo que existió, una expedición arqueológica que ha acaecido de verdad a finales del 19 y cualquiera que nos oiga puede pensar y que tiene esto de autobiográfico con el autor, ¿no? Pues resulta que El sueño de Troya, más que una novela sobre arqueología o sobre exploraciones o sobre el patrimonio artístico de Troya, por así decirlo, es una novela sobre una obsesión, ¿no? Sobre la obsesión de perseguir un sueño. En el caso de Schliemann, el protagonista de esta novela, el sueño era perseguir la ciudad de Troya, ¿no? Encontrar la ciudad de Troya. Pero es una novela muy personal en tanto que todos tenemos una obsesión, ¿no? Y todos tenemos un sueño que nos da propósito, pero también un sueño que nos tiraniza. Entonces, esta novela surge de la necesidad casi espiritual, ¿no? De conjurar una obsesión y un sueño que yo tenía. A mí de pequeño me gustaba mucho la mitología griega, y digo gustaba y no es el verbo, yo creo que es la obsesión por la mitología griega cuando era pequeño. Eso fue lo que me disparó a que me interesara la historia, que me interesara la literatura. Entonces, la obsesión de volver a ese mundo o de recuperar ese mundo es la que da cauce a que escriba El sueño de Troya. O sea, es una vuelta al pasado en muchos sentidos. Claro, porque hablas de tu obsesión por la mitología griega y es que La sangre del padre, tu primera novela, aunque transcurre 2000 años más o menos antes de El sueño de Troya, tiene el patrón común de que está presente la antigua Grecia. Entonces, ¿qué tiene Grecia que siempre, bueno, en estas dos primeras novelas que has escrito, que siempre vuelve a ti? Bueno, si hay algún psicoanalista escuchándonos, supongo que tendrá todas las respuestas para eso, ¿no? Pero yo creo que es volver al origen, es volver a los temas que a mí me han interesado, los que me han despertado curiosidad intelectual, ¿no? Eso empezó siendo Grecia, empezó siendo la mitología. En el caso de Alejandro, aunque fuera una novela histórica clásica, por así decirlo, ¿no? Que tomaba un personaje real y más o menos que novelaba su biografía, y digo eso con grandes comillas, lo cierto es que el mundo de Alejandro también era un mundo muy mágico, ¿no? Era un mundo muy mitológico que se prestaba mucho a ese regreso a un mundo que yo creo que era más presto a la aventura o más afín a la aventura. En este volver a Troya, en El sueño de Troya, es una novela más moderna, ¿no? Ubicada en el tiempo a finales del siglo XIX, pero el protagonista de Schliemann tiene esa misma necesidad que tengo yo a la hora de escribir, que es transportarte de vuelta a un mundo donde hay cosas que son posibles, ¿no? Que no serían posibles en el mundo real, en el mundo en el que vivimos, pero que sí parece que fueron posibles hace 2000 años, ¿no? Estoy hablando de cosas como la aventura, o como el honor, o como las civilizaciones perdidas, magníficas. Eso es lo que va buscando el personaje de esta novela. Como has dicho, El sueño de Troya se sitúa en el siglo XIX, en Hisarlik, la mayor parte del libro, en el Imperio Otomano. ¿Cuál era el contexto político, cultural e intelectual del mundo en ese momento? Bueno, pues es un mundo muy parecido al nuestro, ¿no? Es un mundo de grandes potencias y de grandes imperios, ahora que está muy de moda esa comparativa, ¿no? Pero en particular, el lugar donde se asienta la novela, que es en la cuenca del Egeo, ¿no? En un pueblecito pequeño, o ni siquiera un pueblo, es un páramo desolado, ¿no? En la costa de Turquía, cerca del estrecho de los Dardanelos, era en ese momento parte del Imperio Otomano, pero el declinante Imperio Otomano, ¿no? Los protagonistas de la novela, muchos de ellos vienen de Grecia que se acababa de independizar 40 años antes, ¿no? En 1830, del Imperio Otomano. Entonces es ese punto del mundo donde Oriente y Occidente se dan la espalda y a la vez se dan la mano, un poco como sucedía en La sangre del padre. Y el contexto en el que nos encontramos es una expedición arqueológica, como había muchas en aquel momento. Estamos en un momento en el que las grandes potencias europeas quieren reivindicar su conexión con el pasado, y la manera que tienen de hacerlo es patrocinando expediciones arqueológicas. Es el momento que los ingleses sacan los mármoles del Partenón para más o menos conectarse con la herencia clásica, que sacan momias de Egipto, que los alemanes empiezan a excavar en el Museo de Pérgamo, los franceses en Mesopotamia. Es decir, hay una fiebre en Europa
por encontrar los restos de civilizaciones antiguas, ¿no? A fin de reclamarlas casi como herencia de alguna manera, ¿no? Llevándolas de vuelta a los museos europeos, pues casi poder asentar el dominio sobre ese tiempo pasado. Y en este contexto, los países orientales, entre ellos el Imperio Otomano, empiezan a sacar las uñas cuando los europeos vienen a sacar piezas, ¿no? Básicamente a robar patrimonio artístico. Y el protagonista de esta novela es uno más de todos ellos, ¿no? Es Schliemann, un empresario alemán, que sí que ahora hablamos un poco más de él, porque tiene una vida fascinante, pero obsesionado con descubrir la ciudad de Troya y necesitado casi un panorama vital, ¿no? Un planteamiento vital de encontrar esas ruinas y lo que excavara en el yacimiento llevárselo de vuelta a Grecia, decía en un principio. Ahora pasaremos a hablar de los personajes, simplemente como breve apunte. Schliemann, que como has dicho es el protagonista del libro, era una persona que realmente tenía la vida solucionada y decidió empeñar todas sus riquezas simplemente para llevar a cabo esta aventura, ¿no? Por perseguir un sueño, ¿no? A mí, fíjate, eso es otra de las cosas que me inspiró a escribir el libro, ¿no? Muchas veces, hoy en nuestro día a día, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos nuestro trabajo, nuestra vida más o menos montada, pero aún así hay algo que nos falta, ¿no? Que nos hace sentir vacíos, que nos hace sentir, podríamos decir, faltos de propósito, de algo más allá. Pues esto es un poco lo que yo imagino que le sucedía a Heinrich Schliemann, que era un hombre que había hecho fortuna, venía de la pobreza absoluta, ¿no? Había nacido en un pueblito perdido en Alemania, había tenido un padre que era un pastor protestante que no le había podido dar una educación, había empezado a trabajar muy joven, pero era muy inteligente, y sobre todo era inteligente para los idiomas. Llegó a aprender 12 a lo largo de su vida. Y entonces, con esa habilidad que tenía para los idiomas, se hizo indispensable en una empresa de importación. Y tan indispensable se hizo que a los 30 años le pudo comprar la empresa a los socios y quedarse él con el imperio, ¿no? Y a los 30 años era un hombre millonario, se había hecho millonario. Se va a vivir a San Petersburgo, se casa con una joven de una familia muy pudiente en San Petersburgo, empieza a conectar con las distintas esferas sociales rusas en ese momento, tiene sus hijos, tiene sus temporadas en el campo, lo tiene todo. Y sin embargo hay algo que le falta, ¿no? Y le falta Troya. ¿Y por qué Troya? Pues Schliemann contaba que en los momentos máximos de pobreza, cuando era muy niño, su padre una Navidad le había regalado un libro de litografías, ¿no? Y en una de esas litografías se veía el caballo de Troya, la guerra, todo eso, ¿no? Y le había preguntado a su padre si esa ciudad existía. El padre no le había sabido contestar si la ciudad era real o no, y Schliemann se había quedado con eso dentro. Y al paso de los años, ya casado, con hijos, millonario, dice, bueno, lo abandono todo para solucionar esta pregunta que tengo, que es saber si Troya existió de verdad. Bueno, él estaba convencido de que sí, pero para encontrar la Troya en la que llevaba pensando desde que era niño. Y entonces lo deja todo y persigue ese sueño. Y en dejándolo todo, también comete una gran crueldad, ¿no? Porque abandona a su mujer, abandona a sus hijos. Esto no estamos desvelando nada porque es el principio de la novela, ¿no? Pero es también ese precio que tienen los sueños. No, la verdad que es súper interesante, sobre todo que las primeras guías que tomó para buscar Troya eran versos de la Ilíada, ¿no? Descripciones de Troya en sí y de lo que rodeaba a Troya. Es que en el momento en el que vive Schliemann en el siglo XIX, la Ilíada de Homero es la base de la cultura y de la educación de cualquier caballero, ¿no? Todo el mundo ha leído, todo el mundo educado, ¿no? De una clase alta, ha leído a Homero. Pero claro, todo el mundo pensaba que Homero era ficción. Y tomaba la Ilíada por lo que era, ¿no? Un poema épico, ¿no? Nadie creía que Aquiles hubiera existido, ni que Héctor y Helena hubieran existido, ni que París hubiera existido, ni el caballo, ni todo eso, ¿no? Simplemente se tomaba como lo que es, como el poema fundacional de la literatura occidental. Uh-huh. Pero Schliemann, en esta locura que tiene, que es casi quijotesca, interpreta la ficción como realidad. Y se cree que lo que está refiriendo Homero no es simplemente una ficción, sino un hecho real. Y toma la Ilíada por fuente histórica. Y entonces es cierto que él, cuando abandona a su mujer y a sus hijos, se traslada a vivir a París durante una temporada a tomar lecciones de arqueología, a que le enseñen qué es esto de la arqueología. Y cuando le dice a sus profesores, todos arqueólogos veteranos, que su intención es encontrar Troya, pues se ríen de él, ¿no? Y cuando le dicen que, cuando se explica que él cree que la Ilíada obedece a una realidad histórica, pues se ríen de él también. Entonces no tiene otra que, como es millonario, pues invierte su propia fortuna, no necesita el patrocinio ni el mecenazgo de nadie y empieza a excavar por su cuenta, ¿no? Y lo que toma para saber dónde empezar a excavar es la Ilíada. Ahí va, Ilíada en mano, por la costa de Turquía, y en concreto hay un verso de la Ilíada en el canto 22, que es cuando Aquiles está persiguiendo a Héctor en combate alrededor de la ciudad. Y dice, algo así, no me acuerdo, pero dice, y Aquiles persigue a Héctor allá por donde cae una higuera al lado de la atalaya troyana, donde hay dos fuentes que vienen del río Escamandro, ¿no? O sea, hay más o menos una descripción de la geografía donde se encuentra Troya. Y entonces Schliemann, tomando ese párrafo, esos versos de la Ilíada, cuando llega a Hisarlik,
una colina aledaña a Hisarlik, empieza a decir, bueno, pues aquí están las fuentes, pues debe ser aquí está la roca, pues debe ser aquí, y aquí está la higuera, pues debe ser aquí, como aquí hay una colina, pues este debe ser el lugar, ¿no? Y esa es toda la base científica que tiene para excavar. La cosa es que encuentra algo. Y el tema de la novela es si lo que ha encontrado corresponde a la Troya que él quería encontrar, que es la Troya de Helena y París, o si corresponde a otra cosa totalmente distinta. Pero algo encuentra. La verdad que es espectacular, vamos, la historia de Schliemann en sí es súper interesante. ¿Sabes lo que es muy curioso? Perdona, que Schliemann entra dentro casi como de esa idea del arqueólogo romántico que va siguiendo una leyenda o que va siguiendo un mapa con una X, ¿no? Es casi el prototipo de, podríamos decir, hasta de un Indiana Jones. Y lo que es muy curioso es que muchos arqueólogos con los que yo he hablado dicen que ellos empezaron a estudiar arqueología porque querían ser una especie de Schliemann, ¿no? Querían ir a la búsqueda de la aventura, a la búsqueda de las leyendas. Y luego Schliemann lo que pasa es que tuvo unos métodos, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Poco rigurosos o poco científicos. Pero todo el mundo, o la mayoría de los arqueólogos que se lanzan a estudiar arqueología es porque quieren encontrar ese punto de romanticismo que tenía Schliemann. Hay un personaje al principio del libro que se llama Philippe de Thiers que habla con el narrador del libro, que de hecho es muy curioso porque a diferencia de la mayoría de las novelas no es un narrador omnisciente en sí controlador, sino que es un personaje que muchas veces se dirige a ti directamente y te dice, bueno, ya te contaré esto. Es un narrador testigo. Sí, un narrador testigo, eso es. Y este Philippe de Thiers compara a los arqueólogos con piratas. ¿Eso era una percepción común en aquella época, con todo esto que has contado de el sentimiento que tenían las potencias occidentales de reclamar este tipo de, bueno, de, pues por ejemplo, las tumbas de los faraones y llevárselo, o los mármoles del Partenón y llevárselo de vuelta a su país? ¿Lo consideraban un poco como piratería los que vivían en este tipo de países? Hay un choque entre Occidente y Oriente en este momento, ¿no? Y Philippe de Thiers es muy curioso porque es un abogado francés que empieza a trabajar para el funcionariado otomano. O sea, aunque sea francés, de alguna manera está del lado de los otomanos. Y ciertamente en las potencias orientales veían a los europeos como, de alguna manera, depredadores, ¿no? Es cierto que los europeos estaban muy acostumbrados a sacar piezas artísticas sobornando básicamente a las autoridades otomanas de distintos puertos. Así es como los ingleses se llevaron muchas momias de Egipto, ¿no? Seguro que alguno de nuestros oyentes ha estado en el Sir John Soane Museum de Londres, ¿no? Que es la casa de un señor muy elegante y muy rico y muy culto que se dedicó a viajar por la cuenca del Mediterráneo buscando piezas antiguas, ¿no? Y se trajo un sarcófago con una momia, ¿no? Se pudo sacar ese sarcófago con momia dentro porque pagó al comisario de aduanas de Egipto. Entonces, en el momento de la novela, en 1870, es un momento en el que el Imperio Otomano está empezando a poner mayores trabas a la exportación de piezas artísticas, ¿no? Y entonces sí hay esa percepción de que los europeos vienen casi como depredadores del patrimonio artístico otomano. Hay un momento del libro que creo que hablan como que son piratas, pero que van en traje y... Van con chaquetas, con chaqueta y corbata. Sí. Que iba a decir, todos los personajes del libro prácticamente son reales. Prácticamente todos. Casi todos. Y quería preguntarte, ¿cómo fue el proceso de documentarte y dar voz a figuras como Schliemann, Sofía, Calvert? Y sobre todo, ¿llegaste a empatizar mientras escribías el libro más con un personaje que con otro? Sí, desde luego. Eso siempre pasa, ¿no? Y lo curioso de esta novela es que yo, que al principio era muy empático con Schliemann, o Schliemann me parecía que tenía esta historia pues aventuresca, ¿no? Y casi romántica, según iba avanzando en la excavación, literalmente en la excavación de la novela y sobre todo escribiéndola y escribiendo el personaje, me di cuenta de que Schliemann era otro tipo de persona, ¿no? Era un hombre sin escrúpulos, que no hacía prisioneros a la hora de cumplir sus intereses, muy cruel en muchas cosas, ¿no? Y Schliemann se fue cayendo de ese podio donde yo lo tenía encaramado, y eso fue lo que hizo que la novela también tuviera que evolucionar de alguna manera, ¿no? Tuvo que tener una transformación, porque yo creo que no es tan simpático poner a una persona antipática de protagonista de la novela, ¿no? Entonces por eso tuvo que reorientarse con ese narrador testigo que has dicho antes. Pero hubo una cosa muy interesante. Schliemann es un personaje real, el Schliemann real, profundamente mentiroso, ¿no? En sus diarios y en sus cuentas de la excavación mentía mucho. Y no tanto como mentía, pero decía igual medias verdades o falsas verdades. Ideaba, ficcionaba. Y entonces lo más interesante ha sido dividir dónde acaba la mentira de Schliemann y dónde empieza la historia real. Porque gran parte de lo que se contó después de lo que había sucedido en Hisarlik, en el yacimiento de Troya, se basa en la propia historia de Schliemann, que no es necesariamente la historia real. ¿Me explico lo que digo? Sí, entonces, sí, claro. Estamos lidiando con un mentiroso, con un gran mentiroso. Es una tarea muy complicada. Exactamente. Es, yo creo, como si el Quijote hubiera escrito su propia historia.
sería totalmente distinta a la que fue, ¿no? Sí, sí. Porque nunca habría dicho que hubo molinos, ni nunca hubiera dicho que había ovejas, ¿no? Siempre habría dicho gigantes, ejércitos. Nunca habría... El lector, si el Quijote hubiera escrito su propia historia, nunca habría visto la historia real. Y Schliemann, de alguna manera, escribe su propia historia muy ficcionada. Hay un momento del libro, hablando de que la mayoría son personajes reales y que existieron de verdad. Hay dos capítulos en el libro en el que aparece un escritor que es muy curioso, que lo hemos hablado antes de grabar, que no quiero desvelar mucho sobre él, pero que me pareció un personaje muy interesante y sobre todo porque hace un alegato a lo que es los clásicos, a Virgilio, a Homero y a la importancia de leerlo y cómo le daban y le dan consuelo siempre que los lee. Y de hecho me parece muy curioso porque Pérez Reverte hace nada en televisión dijo lo mismo, la importancia que tiene leer los clásicos. Entonces te quería preguntar por qué este libro, que podríamos decir que también rinde homenaje a la Ilíada y a la Por un Odisea. momento pensé que ibas a decir que era un clásico y te iba a decir que no. Clásico, bueno, lo será. ¿Por qué seguimos necesitando a Homero y leer los clásicos en general? ¿Por qué es tan importante o debe ser tan importante en nuestras vidas? Pues fíjate, yo creo que porque en los textos homéricos o en Virgilio, en los clásicos grecolatinos, está puesta la semilla primigenia de toda la literatura. Entonces tú quieres entender la furia, quieres entender la venganza, quieres entender el amor, quieres entender la soledad incluso, en sus expresiones más primitivas, más carentes de cualquier filtro, y esos son los clásicos. Porque en el fondo, toda la literatura después de los clásicos lo único que ha hecho es contar una y otra vez la misma historia. También reconvirtiéndose en clásicos, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso, Ana Karenina está grandísimamente influida por la Eneida. No es esa historia de amor del canto cuarto entre Eneas y Dido, ¿no? Aunque la historia se repita y genere más clásicos, la expresión más pura de esos temas está en los primeros textos, que es Homero y es Virgilio. Entonces yo creo que volver a ellos es encontrarte con la realidad humana a flor de piel, podríamos decir, o en carne viva más bien. Un poco conocer nuestra propia esencia. Sí. Que la puedes conocer leyendo otros clásicos también, ¿eh? No quiero decir que solo haya que leer a los grecorromanos para encontrar esto, pero yo creo que lo encuentras en su expresión más pura, sin duda. Esto me parece que se puede relacionar con una entrevista que te hicieron donde tú mismo dijiste que estabas dejando un poco más de lado tu faceta de doctor de Relaciones Internacionales para abrazar tu faceta de novelista, porque la novela te sirve para entender mejor la mente y el corazón de los hombres. ¿Qué te da la novela que no te da un ensayo más teórico y más... Hombre, por ejemplo, si son los ensayos de Montaigne, te pueden dar muchísimo más que cualquier novela, ¿no? O sea, depende del ensayo. Pero yo creo que la literatura al final es que te aproxima mucho pues, si esas son palabras mías, me encanta, pero las voy a repetir, ¿no? Te aproxima mucho al corazón del hombre. El ensayo puede ser más distante, es más aséptico, necesita, yo creo, de una firmeza académica, ¿no? De una firmeza intelectual para sostenerse. Y la novela es, al final, es arte, ¿no? Entonces, es mucho más abstracto, es mucho más arbitrario, pero te aproxima al alma humana de alguna manera más carnal, diría, ¿no? Bueno, el tema principal de este libro, como bien has dicho, en cierto sentido, es la obsesión, ¿no? Y es verdad que, bueno, casi todos... O sea, ¿qué opinas con que casi todo... ¿Tú crees que casi todos los grandes logros de la humanidad nacen de una obsesión o no tiene por qué? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y al final el motor o la palanca de la humanidad siempre la llevan pues personajes como Schliemann, ¿no? Personajes que no siempre son luminosos, ¿no? Sino que también tienen esta parte oscura que es la parte de sus obsesiones que rige sus vidas, ¿no? Pero son esta especie de pioneros malditos, ¿no? Pues Newton también era un hombre muy desagradable, ¿no? Pero por eso pero por eso tenía esa cabeza de alguna manera, ¿no? Es esa soledad en la que se encierra. Tantos más, ¿no? Entonces, sí es ese motor que mueve la humanidad, ¿no? Que mueve el progreso. Pero lo que me interesaba contar con esta novela era también la faceta o el coste personal que tiene, no solo en quienes tienen esas obsesiones, sino en quienes tienen a su alrededor, ¿no? Al final, Schliemann es el que tiene la obsesión en esta novela, pero otros personajes son su amigo Calvert, su mujer Sofía, que también padecen el precio de que Schliemann esté obcecado en encontrar la ciudad. O sea, al final, lo complicado es encontrar un poco dónde está la frontera entre creer en un sueño y lo que es perderse dentro del mismo, llevándote un poco todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Totalmente. La novela reflexiona sobre eso, ¿no? Lo importante que es tener sueños, lo importante que es esos sueños que nos dan propósito, pero también el peligro que puede ser dejarse llevar por ellos, ¿no? Y que se conviertan en obsesiones demasiado oscuras.
Y ya que les has mencionado, para también dar un poco más de contexto a nuestros oyentes, ¿quiénes fueron Calvert y Sofía? Pues son, yo creo, los otros dos personajes, la tríada de personajes históricos, ¿no? De hecho, aparecen en la portada, en la esquina, que son los compañeros de Schliemann en el viaje, ¿no? Sofía es su mujer, su segunda mujer, porque Schliemann se divorcia de su mujer rusa y cuando llega a Grecia se casa de nuevo, ¿no? Y se casa con una niña que tiene 18 años, ¿no? Que es 30 años menor que él tenía 48. Pero comparten esta afición por el mundo antiguo, ¿no? Y, de hecho se conocen en una cena y se enamoran en esa cena porque empiezan a hablar de Homero, ¿no? Entonces el mundo a su alrededor desaparece. Se casan y Sofía, de primeras, está convencida de que su marido, su nuevo marido, hará de ella un arqueólogo, ¿no? Y la llevará a excavar con él. Y Sofía es también la historia de esa desilusión o la historia de una decepción, porque cuando llegan al yacimiento y se ponen a picar, ve que su marido reserva para sí la labor de arqueólogo y que a ella la deja muy orillada, ¿no? Y Sofía es otra de esas mujeres silenciadas de la historia. Y sin embargo tiene una profundidad como personaje que es muy interesante de ver. Y Calvert, por otro lado, es el socio de Schliemann, iba a decir amigo, ¿no? Pero más bien son socios, porque resulta que es la única otra persona en el mundo que cree como Schliemann que Troya es verdadera. Pero lo cree desde otro punto de vista, ¿no? Si Schliemann lo cree desde un punto de vista romántico o casi de fe, ¿no? Schliemann tiene una religión que es Troya. Pues Calvert cree en la existencia de Troya de manera científica. Él es un arqueólogo de verdad, así como Schliemann es un aficionado, y él considera que verdaderamente hay indicios para pensar que debajo de la colina de Giserlik hay una ciudad, ¿no? Y que puede excavarla. Y entonces es un matrimonio muy mal avenido entre el hombre científico riguroso que pertenece a una aristocracia empobrecida y el romántico dogmático que pertenece a la aristocracia del nuevo dinero, ¿no? Hay esos tres factores. Calvert es ciencia y es rigor, pero también es una clase social en decadencia, y Schliemann es fantasía, es dogma y también es una clase social en auge, ¿no? O sea, esos tres niveles de conflicto entre ellos. Y entonces la historia, que llega muy rápidamente, los personajes llegan muy rápidamente al yacimiento de Troya, se desarrolla en ver cómo la excavación les va afectando, ¿no? Y cómo este triángulo entre los tres va cambiando de sitio o se va descomponiendo, ¿no? Todo visto a través de este narrador, de Nicolas Yannikis, que es un personaje más, pero no es un personaje central, es simplemente la persona a través de cuyos ojos vemos todo lo que sucede, ¿no? Pero los tres personajes principales son estos tres, que son históricos, existieron de verdad. Y lo interesante es ver cómo la excavación de Troya, la obsesión por encontrarla, incide en las relaciones entre los tres. Total. Y bueno, ya por terminar, porque tampoco quiero que hagamos mucho spoiler, ¿con qué mensaje te gustaría que se quedara el lector del Sueño de Troya cuando termina la novela? Me das la oportunidad de vender la novela, ¿eh? Pues yo creo que no es una novela histórica al uso, porque el hecho concreto que relata, que es la expedición arqueológica, cabría en un párrafo, ¿no? Es una novela mucho más profunda que todo eso. Y yo creo que lo que más me gustaría es que los lectores, cuando se acerquen, allá donde lean arqueólogo y donde lean Troya, que cambien las palabras y las reemplacen. Que en vez de arqueólogo pongan su propio nombre. Y que en vez de Troya pongan cualquier sueño u obsesión que tengan en la vida, cualquier propósito que les mueva en la vida. Y en ese momento yo creo que la novela evoluciona para pasar de ser una novela, pues podríamos decir, de aventuras, una novela histórica, a ser una novela mucho más profunda, ¿no? Sobre la necesidad que tenemos como seres humanos de creer en cosas para darnos propósito y el peligro que puede ser dejarse llevar por esos sueños y por esas cosas en las que creemos, ¿no? ¿Dónde está la delicada balanza entre ellos? Pero querría que los lectores lo cambiaran, que se hicieran protagonistas de esta novela, porque está pensada para eso. Digamos que tú al escribirlo has tenido que hacer un poco ese ejercicio. Totalmente. Y de hecho es una novela donde aparecen de vez en cuando escritores, y no es por casualidad, es que es una novela, para mí, es una novela sobre escritores, porque en tanto que representa mi propia experiencia personal. Empezando con lo que decías, me preguntabas, ¿por qué es una novela autobiográfica? Pues precisamente por esto, porque es una novela sobre mí, pero la cosa es que leyéndola también puede ser una novela sobre ti. Y eso es lo que creo que hace interesante un libro, o es a lo que aspiro cuando escribo. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias. Yo he tenido la suerte de leerme el libro, te escribí cuando lo terminé y la verdad que lo disfruté muchísimo. Así que desde aquí, a los oyentes, de forma muy sincera, os recomiendo que lo leáis porque la verdad que es maravilloso. Y nada, Alfonso, enhorabuena y ya estamos deseando que publiques tu próximo libro cuanto antes. Pues muchísimas gracias, Rafa, gracias por invitarme otra vez. Gracias a ti.